queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda del Señor queremos presentarle nuestra nueva lección para esta semana. Es una lección muy importante, los 3 mensajes angélicos, y estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Antes de entrar en nuestro estudio detallado, nos gustaría empezar con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección. Tenemos 3 subtítulos. El primero es un mensaje para la humanidad. Vamos a ver la importancia de los 3 mensajes angélicos, su aplicación, qué significan. Todo eso es parte de nuestra introducción. Después sigue un otro subtítulo, una gran obra, y esta segunda parte de la lección está concentrada con el propósito de esos mensajes angélicos, por qué son importantes, por qué deben ser distribuidos y comunicados en la humanidad, y cuándo y en qué velocidad también deben ser compartidos. Todo es parte de esta parte central de la lección, que nosotros debemos entender. Y después viene el último subtítulo, intentos de oponerse a la obra. La oposición obviamente existe, van a existir, y más poderoso y más exitosamente se comparte el Evangelio. Obviamente vamos a contar con una oposición semejante. ¿Y qué vamos a hacer cuando encontramos la oposición? Eso es parte de esta última parte de la lección. Vamos a ver los detalles de nuestra lección, considerando cada pregunta y analizándola con nuestra querida hermana Raquel. Síguenos, queridos hermanos, y vamos a ver la primera pregunta. Dice: ¿qué visión fue dada al apóstol Juan para el fin del tiempo y qué tipo de mensaje contiene? ¿Qué podemos decir, Raquel, de los 3 mensajes angélicos? Obviamente eso no es nada nuevo, especialmente para miembros que son miembros de muchos años. Sin embargo, vamos a ver que esa lección nos ayuda a ver los 3 mensajes angélicos de algunos puntos de vista diferentes. ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Esta visión que recibe el apóstol Juan tiene varios matices significativos que nos ayudan a centrarnos adecuadamente en la importancia de estos mensajes. El primer elemento que se destaca en cada uno de ellos es la expansión, la extensión del mensaje, sin limitaciones y con gran foco en el ser humano individual como tal. La verdad presente, el conocimiento y la práctica de esta, la separación clara entre la práctica del bien y el mal, la toma de posición específica por la verdad, el asumir el peligro, la persecución y el sistemático rechazo a nivel mundial también se presenta claramente en estos mensajes, con el fin último de definir en forma clara y sin ningún tipo de dudas a los fieles que perseveran en la verdad, la viven, la creen y la anuncian. Todos estos elementos enmarcados en un proceso de conversión de cada uno de estos fieles que, como testigos y representantes de la verdad, sufren el rechazo, la marginación y la persecución sistemática de instituciones religiosas que, recibiendo poder por parte de los poderes civiles,
convierten la observancia de la ley de Dios como un peligro y una traición a sus lemas doctrinales, lo cual impondrá la definición específica de cada ser humano, ya que el tiempo de gracia y misericordia está llegando a su fin. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es la introducción, especialmente si consideramos los testimonios. Podemos ver que los tres mensajes angélicos tienen una aplicación doble. Primero es la aplicación histórica, que se ve en el segundo testimonio, dice el primer mensaje, y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Eso es un anunciado en Mensajes Selectos, tomos 2. Hermana White escribió esto. Obviamente el primer mensaje refleja el movimiento mileritas y todo el trabajo que ellos hicieron, y también la introducción espiritual y también el despertar espiritual que fueron producidos por las lecturas de sus campañas. Sin embargo, la segunda aplicación de este mensaje es una aplicación permanente, que significa que no depende de las circunstancias ni del tiempo, y cualquier persona que está leyendo esos mensajes puede aprovechar mucho de su contenido espiritual, que se refiere de cada uno de nosotros, y no importa del tiempo, de la edad y de la situación en que la leemos, porque todos nosotros debemos salir del Babilonia personal, no solo de las denominaciones caídas. Seguimos más adelante y vamos a ver que la aplicación de los tres mensajes angélicos tiene o abarca una estructura, vamos a decir, y una importancia absolutamente para considerar. Vamos a ver la pregunta número 2, que dice: ¿por qué necesitan darse los tres mensajes angélicos? ¿Por qué fueron necesarios? ¿Por qué fueron revelados? ¿Y por qué debemos comunicarlos a la humanidad, Raquel? El Señor ha establecido un tiempo de gracia para este planeta, y los mensajes tienen el propósito en cada uno de ellos de producir una reacción, una transformación, un cambio, una toma de posición específica. Pero esto se da porque Dios desea, uno, que todo ser humano conozca la verdad; dos, que tome posición, y que como objetivo final busque, acepte y ame la verdad presentada por Dios. Ahora, la revelación de Jesucristo, las verdades presentes para este último periodo del mundo, el Señor se ha preocupado especialmente que sean difundidas y que lleguen a todo ser humano. Lamentablemente, nosotros, como seres humanos, no hemos estado a la altura de las expectativas que Dios había previsto para nosotros. Sin embargo, Dios desea, por la intervención del Espíritu Santo y su derramamiento sobre los fieles del último tiempo, que sí se produzca una campaña intensiva de enseñanza y de conversión para rescatar a los últimos fieles de este planeta, a fin de llevar a un fin el mal, valga la redundancia, y restablecer como fin de la cosecha el reino de Dios. Muchas gracias, muy interesante. Aquí tenemos 3 versículos bíblicos, o 3 lugares en la Biblia con más versículos, mejor decir. Primero en el Salmo dice que Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios.
la iglesia adventista fue llamada, el movimiento adventista fue llamado por este ángel porque debía producir un despertar, una búsqueda a Dios. Y eso es que es parte de las metas que debe tener la iglesia de Dios, porque por eso fue llamada. El segundo, en Apocalipsis, vamos a ver que el mensaje debe revelar prácticamente el carácter verdadero de Cristo. Debe ser una revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces hay que revelar el carácter de Cristo, y sabemos que este mensaje fue dado en un tiempo cuando, por ejemplo, el cristianismo no representaba más correctamente el carácter de Cristo. La Iglesia Católica de un lado tenía una presentación muy extrema de Dios con sus doctrinas de el infierno y de las torturas que Dios aplicaba a la gente en la Edad Media. La iglesia también se dedicaba en la persecución y miles de personas murieron por esto. De otro lado, el protestantismo también no seguía protestando y reformándose. En contrario, se encontró en una situación también equivocada, presentando un evangelio leviano donde la obediencia no fue necesaria para alcanzar las metas y la santificación dada por Dios. Entonces Dios llamó a su pueblo para dar un mensaje centrado, un mensaje completo, y eso es parte de los mensajes angélicos. Vamos a ver más adelante en la pregunta número 3, ¿por qué es tan importante la proclamación de los 3 mensajes angélicos? ¿Por qué es tan importante, Raquel? Hemos mencionado varios elementos que nos permiten clarificar la importancia, pero de alguna manera la cita de Mateo 24, mencionada en conexión con esta pregunta, y siendo declaraciones directas de Jesús, resumen los elementos fundamentales que definen la seriedad, la importancia y la trascendencia que estos mensajes tienen. El primer elemento tiene que ver con la perspectiva que Dios tiene de la actitud, el comportamiento, las prácticas y los valores de la humanidad. Y se nos dice, y por haberse multiplicado la maldad. Por lo tanto, si retomamos por un momento el periodo previo al diluvio, se nos dice que el pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal desde su juventud. Y aquí encontramos una escena similar cuando se habla de que la maldad se ha multiplicado, se ha extendido, y en contraste por la próxima frase se nos dice el amor de muchos se enfriará. Así que la maldad produce una desvalorización del bien, es decir, las personas dicen, bueno, ¿de qué nos sirve hacer el bien? ¿Por qué hay que hacer lo correcto si en realidad es una pérdida y no es apreciado ni considerado? Porque los valores se han transformado, deformado en este mundo directamente hacia la práctica y la defensa del mal. Por lo tanto, vemos que se produce un auge de las prácticas impías y un deterioro y una disminución de los valores del bien. Por lo tanto, se exige una actitud de perseverancia para alcanzar ese fin último y dichoso de la salvación. Así que aquí nos damos cuenta que hay un contraste entre mayoría y minoría, entre el mal y el bien. Estos dos polos opuestos y claramente definidos como resultado de la predicación del triple mensaje angélico que se va acumulando y paralelamente se va exponiendo, produce una acción tan intensa y comprometida por los fieles que este evangelio de salvación, estas buenas nuevas, este último mensaje de gracia es
predicado a todo el mundo, con el fin de que todos tengan testimonio, 1, del bien, 2, de la salvación, y 3, del momento en el que se vive, que es el fin. Así que la importancia de estos mensajes están relacionados con el tiempo, con la verdad, con la actitud y con la terminación de la historia. Muchas gracias, Raquel. Es interesante el testimonio. Aquí dice, se debe realizar una obra de gran importancia. Y si seguimos leyendo, vamos a ver por qué es tan importante. Dice, porque Dios quiere detener la marea de corrupción. Es muy importante entender que Dios está intentando de ayudar a la humanidad, de encontrar un balance, de contrarreaccionar a la corrupción y intentar de salvar la humanidad o darle más tiempo de existencia para que ellos puedan prepararse para el tiempo de fin. Y eso es, queridos hermanos y hermanas, la misión que Dios colocó en su iglesia, y por eso Él reveló esos mensajes. Vamos a ver más en la pregunta número 4, ¿cuál es por lo tanto la responsabilidad más solemne y urgente del pueblo de Dios? Entonces vamos a ver que no es solo un mensaje, no es solo una misión que el pueblo de Dios tiene, pero también es una responsabilidad. ¿Por qué, Raquel? Porque el conocimiento implica acción, y esa acción debe desdoblarse en una comunicación activa, eficiente y comprensible. Y debe hacerse con poder, con impulso, con entusiasmo, tal como se describe en Isaías, a son de trompeta y con alta voz, de modo que sea comprensible, sea claro para cada ser humano la condición en la que se encuentra esta humanidad y cada uno por extensión, de tal manera que haya un reconocimiento de esta condición de pecaminosidad, de rebelión abierta contra Dios, y lleven a su vez a una transformación y a un acercamiento a Dios, porque Dios no desea que el ser humano permanezca en ignorancia, sino que al recibir una clarificación, una iluminación, sea conducido por el poder de la verdad a través del Espíritu Santo al arrepentimiento, al deseo de cambio y de abandono del mal. Y de esta manera el Señor espera que cada ser humano sea confrontado con la verdad, asuma la responsabilidad de recibirla y actúe en consecuencia. Así que la decisión será final, determinante y responsabilidad directa de cada individuo en este planeta. Muchas gracias, Raquel. ¿Cuál es la responsabilidad? También podemos ver eso en los testimonios, me gustaría proyectarlo. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, vamos a ver que el pueblo de Dios o esta denominación fue llamada con un propósito específico. No es que cada iglesia existe porque tiene un propósito, y esto es el propósito de esta iglesia. Mi pregunta es, ¿qué sucederá si la iglesia no cumple con su propósito? Obviamente sabemos que Dios va a abandonar este movimiento y va a buscar un otro. Y eso es, queridos hermanos, que debemos entender que si nosotros no cumplimos con el propósito con que Dios nos ha llamado, obviamente debemos contar con un apartamento de la verdad y de la presencia de Dios. La pregunta número 5 dice, ¿cuál
trascendentales son los mensajes de los tres ángeles y qué deben ser proclamados. ¿Qué deben ser proclamados? Apocalipsis 14:6 es muy enfática en la extensión que este mensaje debe tener, el de la verdad presente a través del santuario, la confirmación de la observancia y responsabilidad de la práctica y observancia de los 10 mandamientos, la reforma pro salud y cada una de las verdades presentes para este último periodo deben ser anunciadas sin limitaciones, sin prejuicios y sin ningún tipo de distinción. Y se presenta en su extensión al visualizarse a este ángel por parte de Juan el apóstol como cruza el cielo. Y el objetivo es que se predique a toda la tierra y se enfatiza a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con otros términos, indistintamente de la localización geográfica, por encima de la etnicidad, superando cualquier tipo de límites lingüísticos y sobre todo diferencias culturales o raciales. En este contexto nos damos cuenta que la trascendencia es tan significativa porque el tiempo se ha reducido, porque se exige una toma de posición que no tiene posibilidad de postergación, ya que el fin se aproxima y con este se asocia la predicación del reino en todo el mundo por el poder del Espíritu Santo en sus fieles. Muchas gracias, Raquel. Es muy interesante cuán trascendental es el mensaje. El mensaje de amonestación ha de proclamarse de pueblo al pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, sin una aparatosa ostensión, pero para hombres de fe, que aquel por el poder del Espíritu es santo. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, entender que los mensajes no son solo una información para nosotros, no contiene solo un mensaje teológico, un mensaje abstracto, un mensaje definitivo, pero también requiere una acción inmediata, una reacción muy activa. El ángel dice que volaba en el cielo, así, de esa misma manera debía este mensaje distribuirse a todo el mundo. Me recuerdo que vi un documental donde hablaban de cómo podemos guardar la planeta y nuestra naturaleza un poco más tiempo, porque la corrupción está destruyéndole prácticamente, y resulta que la mejor manera de hacerlo es hacer todos los hombres vegetarianos. Entonces podían sobrevivir, la comida podía hasta sobrar para toda la población, y también la producción de carne es prácticamente la forma de ensuciar la atmósfera y destruirla. Entonces es terrible toda esa producción en grande de la producción de animales y carne, y todo eso, ese mensaje fue dado y un tiempo cuando la planeta necesitaba una acción inmediata, y si nosotros no hicimos este trabajo, como decía, o si el pueblo adventista no terminó su tarea, entonces estamos en esta situación hoy, cuando bueno, una gran parte de la planeta está sufriendo hambre, estamos sufriendo estos cambios climáticos como resultado de eso. Pero eso es solo una parte muy
pequeña de la gran bendición que la humanidad podía tener si el adventismo podía ser bien conocido para todo y para cada persona. Lamentablemente no todos conocen este mensaje y tenemos una obra muy grande para hacer. Vamos a ver la pregunta número 6. ¿Qué inducirán a hacer los 3 mensajes al dragón y sus seguidores? Vamos a ver qué tipo de oposición tiene ese mensaje. El foco del primer mensaje angélico en el santuario y el juicio, el segundo en la apostasía y la unión entre catolicismo y protestantismo, y el tercero en la conexión entre los poderes civiles y religiosos para imponer la negación de la ley de Dios y el espurio sábado denominado domingo. Ahora, en esa circunstancia, en ese momento específico, con una ideología, con una estructura religiosa que clama en la sociedad el rechazo, la marginalización de aquellos que perseveran en la comprensión de la verdad tal cual es dada por Dios, en la obediencia vinculante y comprometida a los 10 mandamientos y al sábado como centro neurálgico del mensaje, provoca una acción violenta de agresión, persecución y sistematización para erradicar esta minoría que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es decir, tiene la luz que da el espíritu de profecía y tiene la firmeza que da el carácter de Dios revelado en los 10 mandamientos. Por lo tanto, la acción que se produce entre los fieles por el derramamiento del Espíritu Santo en la predicación enfática, extensiva y poderosa de esta verdad, la limitación del tiempo y el acercamiento del fin de la gracia provoca una situación de extrema tensión que produce una negación de esta verdad predicada y la persecución de los fieles. Muchas gracias, Raquel. El cristianismo fue perseguido en tiempo del Imperio Romano, número 1, porque fue una religión que hablaba contra la esclavitud, que se oponía prácticamente de uno de los mejores medios de obtener bienes. También el cristianismo hablaba de un Dios desconocido para los pueblos paganos. Entonces fue también encontrado con una oposición increíble y sabemos los resultados de eso. El adventismo también tiene los mensajes angélicos y el evangelio puro, bíblico, así como está en las escrituras, también es muy diferente de la forma como se está predicando en las iglesias. Contiene el sábado, contiene el diezmo, contiene la forma y estructura organizativa bíblica apostólica que lamentablemente no está reflejada en las iglesias. Hay muchas formas en que prácticamente el evangelio puro que se presentó y se presenta en los 3 mensajes angélicos prácticamente está renunciando, está anunciando una apostasía en las iglesias. Si ellos reciben ese mensaje, obviamente vamos a tener una reacción de muchas personas negativas. Claro, esa reacción, esa oposición puede estar visible si nosotros de verdad
estamos presentando el mensaje. Si no lo presentamos, obviamente no vamos a encontrar ninguna oposición. Y eso es prácticamente que el mundo se intenta de hacer con los movimientos ecumenistas, a evitar el proselitismo, a evitar las diferencias, unir las iglesias, y lamentablemente este mensaje habla exactamente del contrario. Esta unidad política, diplomática, es prácticamente nada más que una apostasía del evangelio puro, que no significa que no hay que respetar las otras religiones, que no hay que dar respeto a los otros creyentes, en contrario, pero exactamente por respetarlo y amarlo, debíamos también comunicarlo con la posibilidad de conocer esta verdad tan preciosa. Vamos a ver la pregunta número 7. ¿Quiénes serán especialmente el objetivo de aquellos que se oponen al mensaje del adventista divina? Si una persona o si un movimiento no puede combatir el mensaje, porque el mensaje es fuerte, es bíblico, es absolutamente lógico, entonces, ¿qué van a intentar las iglesias apóstatas? Llevar a la muerte, a la destrucción y a la erradicación de aquellos que sí son una voz que cuestiona y que pone en evidencia el error que se está presentando como verdad a la humanidad. Y precisamente porque aquellos que guardan, porque conocen, viven y predican los mandamientos de Dios, son un elemento perturbante, no solamente por la doctrina y la verdad que se expone, sino también por la motivación y el impulso de esta acción, que es la fe de Jesús, el amor a Dios, la experiencia personal con Él, produce ira, produce hostilidad, agresión, persecución, puesto que este remanente fiel que permanece al final son aquellos que, basados en la Biblia y el espíritu de profecía, no pueden ser rebatidos, no pueden ser cuestionados desde el punto de vista de su vida, la verdad que anuncian y la realidad del momento en que se está viviendo. Muchas gracias, Raquel. Podemos ver en los testimonios que prácticamente cuando las iglesias no pueden combatir con el mensaje, intentan combatir los mensajeros. Y los mensajeros van a ser atacados directamente, en la misma manera como fue y como sucedió en el tiempo de Cristo, como sucedió en el tiempo del protestantismo. Los protestantes fueron perseguidos, fueron echados de su país, fueron echados en los cárceles, y eso es prácticamente que puede suceder y van a suceder en últimos días. Pero queridos hermanos y hermanas, debemos entender que Dios ha previsto todo eso y tiene todo también preparado, tiene una medida del Espíritu Santo especial que estos mensajeros van a obtener, una protección por los ángeles también, que después del fin del tiempo de gracia, ellos van a tener la protección absoluta de Dios. Y también en tiempo de las plagas, los fieles van a tener una porción de ayuda que nadie más podrá tener. Así que, queridos hermanos y hermanas, no tenemos ninguna razón de temer. En contrario, debemos salir con el mensaje y ayudar a tantos miles y millones de personas que buscan la verdad, sufren por la corrupción en el mundo, en las iglesias caídas, y eso podía ser un refresco increíble espiritual y una ayuda para ellos, para que ellos también se unen
con las líneas del pueblo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Estudia, disfruta esas lecciones que tienen que ver con nuestras doctrinas especiales profetizadas en el Nuevo y el Antiguo Testamento, y con la ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén. Amén.